Hola a todos, bienvenidos a la sección para hacer juegos con JavaScript. El día de hoy seguimos con los principios básicos, ya que es muy importante conocerlos, pero después de este video ya empezaremos a hacer algunas aplicaciones básicas. Entonces vamos a nuestra carpeta de proyectos y a partir de ahora ya no estaremos usando el bloc de notas para trabajar nuestros archivos, sino que vamos a usar un programa muy útil y muy genial llamado Notepad++ o Notepad++. Hay una versión normal y una versión portable. Y voy a dejar un link en la descripción para que lo puedas descargar. La instalación no es nada complicado, es dar de siguiente y finalizar. Entonces, para abrir nuestro archivo con el Notepad++, vamos a darle botón derecho, abrir con, y vamos a elegir programa predeterminado. Acá pues no aparece, damos otros programas, y si no aparece acá pues vamos a examinar para buscar dónde está ubicado, dónde está instalado. Yo por lo menos lo tengo instalado en mi carpeta personal en el escritorio. Y le damos aquí. Ya aparece acá y vamos a quitar este chequecito donde dice usar siempre el programa seleccionado para abrir estos archivos. Porque si lo dejamos el chequecito, cada vez que queramos entrar a una página de internet descargada o a nuestro archivo como es HTML, va a abrirlo con Notepad directamente para ver el código y no va a abrir la página en sí. Entonces quitamos chequecito, damos a aceptar y ya estamos aquí en el Notepad++. En primera instancia pues te puede parecer un poco intimidante ver todos los menús y todas las opciones que hay. Sin embargo no hay nada de qué preocuparse porque pues no vamos a usar todas estas opciones, o poco a poco vamos a ir explorando alguna que otra, pero nunca, al menos yo no uso todas. Lo que más vamos a utilizar va a ser aquí archivo o file nuevo y abrir y grabar como. De ahí en edición pues no mucho. Aquí en lenguaje pues más o menos están la mayoría de lenguajes de programación, que son muchos si se dan cuenta. Y esto simplemente es para hacer énfasis en algunas palabras claves. Por ejemplo, bueno, voy a agrandar esto. Para agrandarlo solo presionamos control y con la ruedita del mouse lo acercamos o lo alejamos. Entonces, como pueden ver, algunas palabras clave están de un color y otras palabras están de otro, porque este programa es un editor de texto de código. Significa que es especial para escribir código. Entonces, las palabras clave las va a poner de un color, las variables las va a poner de otro color y pues así. Entonces, aquí en Language, pues automáticamente detecta qué lenguaje es, en este caso HTML. Pero hay casos en que no lo va a detectar, entonces tenemos que elegir manualmente qué lenguaje es, para que sepa distinguir entre cuáles son variables y cuáles no, porque cada lenguaje tiene sus palabras clave, como dije antes, específicas. Por el momento voy a cerrar esto y vamos a copiar esto, que es como se pudieron dar cuenta, es como una plantilla, y en este caso le vamos a poner calculadora. Vamos a hacer una pequeña calculadora y vamos a ver otras cosas de paso. Entonces botón derecho, abrir con, y ya aparece aquí el Notepad++, porque una vez que lo elegimos de la búsqueda que hicimos, pues ya siempre va a aparecer aquí con los archivos de la extensión que habramos abierto, en este caso HTML. Entonces le damos y pues ya tenemos nuestro archivo acá. Si se dan cuenta, es nada más como el caparazón del documento HTML, que tiene el doctype, que tiene el lang, que tiene los datos de head, que es el estilo, el metachar set, el título y el espacio para escribir el código en JavaScript, que es la etiqueta script. Y aquí body, pues por si queremos poner algo. Entonces vamos a empezar con JavaScript y vamos a empezar haciendo unas funciones. Como vimos en el video anterior, las funciones pueden llevar varios parámetros. Por cierto que también estuve reflexionando sobre algo que dije sobre el nombre de las variables y el nombre de las funciones, que es mejor ponerlo en inglés, ya que las palabras claves del lenguaje y otras funciones están en inglés. Entonces yo dije que era mejor ponerlo en inglés, pero la verdad es que esto no es importante. Simplemente era algo que yo pensaba, pero podemos ponerlo en español y no va a haber ningún problema, ¿sí? Así que vamos a comenzar. Como siempre vamos a poner la palabra clave function. Como pueden ver, ya aquí el editor ya le puso como negrita porque es una palabra clave. Y vamos a ponerlo en español. Function o función, sumar, entre paréntesis, número 1. Eso sí, sin tildes, porque no podemos poner nombres de variables o nombres de funciones con tildes o caracteres extraños. Y número 2. Abrimos las comillas y como pueden ver, pues en este momento tuve que abrirla y cerrarla manualmente, pero hay una opción para que lo haga automáticamente.
Entonces para eso nos vamos aquí a settings o configuración y a preferencias. Acá pues aparece una lista de cosas y nos vamos a donde dice auto completion o autocomplementar. Y aquí ya nos sale lo que queremos que complete automáticamente. En este caso yo quiero que complete automáticamente las llaves, pero también estas, también el paréntesis, también las comillas simples y las etiquetas de HTML y XML. Le damos cerrar y vamos a probar nuevamente. Yo voy a abrir una llave y automáticamente crea las llaves de cierre para que yo no tenga que estar escribiéndola o si se me olvida o hay algún problema. La otra ventaja es que podemos dar tabulaciones y nos deja un espacio adecuado. También se puede configurar eso para no estar apachando espacio. Entonces acá, por ejemplo, con 3 tabulaciones ya estoy acá. Porque, por ejemplo, acá function lo puse con tabulación dentro de script, dando a entender que esta función está dentro de la etiqueta script del HTML. Y al mismo tiempo la etiqueta script está dentro de la etiqueta head del HTML. Entonces vamos con sumar. Vamos a poner una variable llamada suma y vamos a poner número 1 más número 2. Como siempre lo vamos a poner en la consola, console.log suma. Y acá pues me va a poner algunas palabras que el programa sospeche que es lo que yo quiero describir. Y esto se llama autocompletación, que es una función que traen todos los programas para editar código y pues como pueden ver es bastante útil. Ahora voy a hacer lo mismo pero con división resta, así que para no estar escribiendo todo una y otra vez voy a poner acá sumar, restar y la variable se llama resta y número 1 menos número 2. Si se dan cuenta, número 1 no lo estoy cambiando, es igual acá que acá. Porque como esto es un parámetro interno de la función, pues no va a afectar al código. Yo dije antes que no se podían usar variables o funciones con el mismo nombre, pero dentro de las funciones sí se pueden usar variables con un mismo nombre, ya que eso está solo trabajado dentro de la función y no es una variable que yo declaro por fuera. Por ejemplo, restar. Vamos aquí, multiplicar igual número 1, pero multiplicación. Bueno, aquí va a ser resta, aquí va a ser multi y aquí va a ser dividir y pues ponemos división. El operando todavía no lo voy a usar y la variable se va a llamar divi. Está divis. Bueno, ya tenemos acá, lo grabamos y vamos a nuestra carpeta. Vamos a abrir el archivo y obviamente no se ve nada. Tampoco en la consola se va a ver que la consola estaba desarrollador web y consola web. En la consola tampoco nos va a mostrar nada porque no, pues, estas funciones están definidas pero no están llamadas. Entonces lo único que tengo que hacer es poner sumar y como siempre tengo que poner dentro del paréntesis el mismo número de argumentos que me pide la función. En este caso son 2. Entonces vamos a poner sumar 10, 10. Vamos a poner restar. Como ven automáticamente me cierra el paréntesis. Restar 7 menos 2. Perdón, 7,2. Porque aquí no estoy haciendo la operación, simplemente estoy metiendo los argumentos. Multiplicar 23,98. Dividir 10,5. Punto y coma. Lo grabamos. Podemos darle acá al icono de disquete, pero es mucho más rápido. Control S. Ya que estamos acá, vamos y actualizamos nuestra página. Y pues acá ya podemos ver en nuestra consola los resultados 25, 2254 y 2. Claro que puedo poner más datos en la consola para que me diga más detalles. Por ejemplo, la suma es 2 puntos, ponemos coma para separar un dato del otro y lo mismo para las demás funciones. Entonces la resta es console.log, la multiplicación, como es string, pues sí puedo usar tildes, así que no hay problema.
y la división es. Lo grabamos, vamos a nuestra consola y ahora salió un poco mejor. Sin embargo, por alguna razón las tildes no se ven bien aquí en la consola. Sin embargo, en la página, por ejemplo, sí se verían bien. Esto más adelante veré cómo arreglarlo, pero ahorita lo importante es que sigamos con los ejercicios. Las funciones, además de realizar varios comandos, también pueden regresar un valor. ¿Qué significa eso? Que por ejemplo yo puedo llamar una función y esa función va a crear una serie de eventos, pero al final de sus eventos me va a devolver un dato que a mí me interesa. Así que por ejemplo voy a quitar esta llamada a la función sumar y vamos a crear una nueva variable llamada suma total. Igual, como dije, al definir una variable se pone que si es un número, si es un string, si es un boolean, pero las variables también pueden ser otras cosas. En este caso va a seguir siendo un número, pero en vez de poner un número o una operación, voy a colocar una función, en este caso la función sumar. Ahora colocaré los parámetros, sería 3,3 por ejemplo, y ya. Bien, entonces aquí estoy diciendo que el valor de suma total va a ser el resultado de una función. Entonces aquí la función sumar está sumando dos números, pero no me está regresando el dato. Para poder regresar el dato, entonces tengo que usar la palabra clave return suma. Esto significa que al estar definiendo la variable con una función, esta función tiene que regresar un dato para que sustituya, por así decirlo, esto que escribí aquí. Entonces estoy llamando la función llamada sumar, que este es 3. La función sumar agarra estos dos parámetros y los suma y regresa a lo que está pidiendo el valor total. Entonces esto lo voy a quitar. Claro que podría dejarlo, pero yo quiero mostrarlo acá para después de definir la variable y que me muestre en la consola la suma total. Lo grabamos, vamos al navegador y ya vemos que la suma es 6, nos está diciendo, ya que regresó el valor correctamente y no hubo ningún problema. Si se te hace un poco complicado comprender esto, pues te invito a que lo veas de forma despacio y le pongas pausa y analices esta estructura lógica por tu cuenta hasta que lo logres entender. Muchas veces algún programa o algo que estemos aprendiendo nos va a parecer complicado, pero para entenderlo bien solo hay que tomarse su tiempo y analizarlo de forma despacio, paso por paso, para comprenderlo bien. Otra forma también para definir variables ligadas a una función son las funciones expresiones. Para hacer estas funciones expresiones lo voy a hacer con la resta y vamos a poner var resta total. Acá, en vez de llamar a una función existente en otro lugar, definimos la función exactamente en este lugar. Entonces vamos a poner la palabra clave function y aquí los argumentos. En este caso sería número 1 y número 2. Como toda función, posteriormente abrimos llaves para empezar a trabajar dentro y lo que vamos a poner va a ser una nueva variable que va a restar el número 1 y el número 2. Y posteriormente voy a quitar esto y vamos a poner que en la consola lo muestre. Ahora bien, si grabamos esto, pues no va a hacer nada porque definí la variable, pero no la estoy usando ni la estoy llamando de ninguna manera. Entonces, para poder aplicar esta función variable, solo tenemos que poner resta total como si fuera una función normal y ponemos los argumentos 125. Lo grabamos y vamos a nuestro navegador y pues ya vemos que nos muestra en la consola la suma total, que es de la función anterior, y la resta es 75, que es de esta función de expresión. Este tipo de funciones no es muy utilizada, pero es importante conocerla y alguna vez podría sernos útil, así que por eso la expliqué. Por cierto, a diferencia de las funciones normales, esta resta total se recomienda siempre al final poner punto y coma para indicar que aquí se terminó la función y la variable, ya que como ven, las variables al final siempre llevan su punto y coma. Esta variable, que también es función, pues al final también tiene que llevar su punto y coma. Muy bien, hasta ahora hemos visto por separado el JavaScript con los otros lenguajes, que HTML5 y CSS pues efectivamente han trabajado juntos, pero no trabajan juntos con JavaScript. Así que es hora de fusionar estos tres lenguajes para crear cosas dinámicas. Primero que nada, existe una propiedad de los elementos de HTML que se llama innerHTML, que es algo muy parecido al parámetro name que utilicé en el primer video de HTML para poder referirse a secciones del documento específicas. Entonces,
Si por ejemplo aquí dentro de body yo pongo un párrafo, automáticamente me lo cierran, ven que es genial. Entonces esto de aquí es un párrafo. Lo guardamos, vamos a la consola y podemos ver que nos está mostrando otra vez caracteres extraños, no sé por qué. Bueno, estaba viendo que el error que aparecía en los caracteres cuando estaba en la consola de multiplicación y división de las tildes se da porque hay un problema, como siempre, con el charset UTF-8, que ese es normal, pero como expliqué en un video anterior, si por alguna razón esto no funciona, entonces hay que poner la etiqueta diferente. Así que vamos a dejarlo con el UTF-8. Entonces esto aquí es un párrafo y ya lo vemos acá en la página, pero podemos accesar a este párrafo por medio de un parámetro llamado ID. Como expliqué en el video de CSS, pues se pueden asignar nombres a partes específicas para poder accesar a ellos desde otra parte de la página. Entonces vamos a usar el elemento ID dentro de la etiqueta P y aquí le ponemos el nombre que queremos a esto. Entonces vamos a ponerlo output. Cualquier nombre se le puede poner, pero output se entiende que es un texto que está mostrando en la pantalla de la computadora, entonces vamos a dejarlo output. Y luego, para poder accesar a esto desde JavaScript, nos vamos a declarar una nueva variable. La variable por lo general se le coloca el mismo nombre del ID que le colocamos al elemento HTML. Entonces variable se llama output igual y ponemos la palabra clave documents. Esto significa que va a buscar en el documento y ponemos también la palabra clave query selector. Esto lo que está diciendo es que yo quiero que seleccione dentro del documento general lo que ponga aquí entre paréntesis. En este caso y entre comillas vamos a poner numeral output. Y ahora podemos jugar con esta variable. Entonces si por ejemplo yo pongo output.inner, como dije, inner HTML, que es una propiedad que tienen los elementos de HTML, y le pongo variable modificada. Así que esto de aquí es un párrafo, va a cambiar. Bueno, nos da un error y eso es bueno porque también es importante saber cómo solucionar errores. Entonces aquí me dice type error output is null, o sea que output es nada, como que no estuviera definido. Y acá del otro lado me dice en qué documento está el problema, en este caso el documento calculador HTML, y en qué línea y en qué parte de la línea, en este caso en la línea número 9. La diferencia con el editor de Windows normal es que antes no podíamos ver y ahora aquí hay unos números que nos indican las líneas de código. Entonces en este caso el error está en esta línea. Algunas veces los errores pueden ser muy engañosos porque nos dice que el error está en un lugar, pero el origen no es esa línea de código, porque acá revisando todo está bien escrito. El problema acá es que yo definí una variable llamada output y buscó en el documento una ID que se llamara así, output. Sin embargo, al llegar a este punto, el documento todavía no estaba terminado de hacer porque el ID output lo definí hasta después. Entonces, para evitar todo esto, vamos a poner todo lo que respecta a script después de body. A script es como así como head y como body, pues son etiquetas independientes y no necesariamente tiene que estar adentro de otra para que funcione. Entonces, ya que output fue definido antes, el ID, y ya después me puse a buscarlo, ahora grabamos y vamos a nuestro documento, actualizamos y vemos que ya aparece todo como se debe. Incluso acá nos aparece la palabra variable modificada porque pues ya la modifiqué. Entonces voy a repetir cómo sucede este proceso porque va a ser muy útil para todo lo demás que vamos a hacer. Hice un párrafo y le asigné una ID llamada output. Después en JavaScript definí una variable llamada output también y le indiqué en el programa que seleccionara dentro del documento este ID con numeral. Después esta variable llamada output le cambié su propiedad inner, o sea su propiedad interna, y en vez de decir lo que dijera acá, le escribió variable modificada. Significa que el documento a la hora de cargarlo en la página ya no va a tener esto aquí escrito, esto es un párrafo, sino que aquí va a decir variable modificada. Esto es lo que está haciendo este pedazo de código. Otras cosas que podemos hacer con este mismo query selector es, por ejemplo, utilicé numeral para un ID, algo así como en CSS, pero puedo usar por ejemplo punto
para referirme a una clase en específico. Entonces, si hay una clase llamada botón definida en CSS, entonces para poder localizarla con Query Selector la localizamos. O podemos poner cualquier cosa sin numeral y sin punto, por ejemplo H1. Y de esta forma esto se refiere a que va a buscar una etiqueta dentro del documento. No va a buscar una clase, no va a buscar un ID, sino una etiqueta específica. Por ejemplo H1, o puede ser G, por ejemplo, o puede ser P de párrafo. Ahora bien, si hubieran muchas etiquetas con el mismo nombre, por ejemplo con P, ya que en la mayoría de páginas van a haber muchos párrafos diferentes, lo que va a hacer el programa es que se va a quedar en la primera etiqueta P que encuentre. Pero si por ejemplo yo quisiera que afecte a todos los párrafos que existen, entonces en vez de usar Query Selector voy a usar Query Selector All, o sea todos. De esta manera todas las etiquetas P de párrafo serán afectadas de la misma forma. En este caso, si hubieran muchas, en todas aparecería variable modificada. De la misma forma podemos cambiar elementos de CSS y no solo elementos de HTML. Por ejemplo, si este ID output, en vez de un ID que es solo para este elemento específico, le pondríamos por ejemplo class, que es una clase llamada output, como dije en el video de CSS. Entonces, para referirse a una clase, como dije, usamos punto en vez de numeral. Y esta clase la podemos modificar tanto como queramos, siempre y cuando sean elementos de CSS. Por ejemplo, pongo output.style.color igual blue. Una cosa muy útil que nos va a servir mucho es las iniciales control D. Para no estar dando copiar y pegar, simplemente hace una copia exacta de la línea en que estamos abajito de la misma. Entonces, por ejemplo, si ya quiero cambiar el tamaño, font size, siempre entre paréntesis 30 píxeles. Siempre es importante poner las dimensionales. Podemos poner entonces text decoration underline y lo grabamos. Vamos a nuestro documento y vemos que ya modificó con las características de CSS. Si vieron el video de CSS, todas las clases les puedo asignar style color, style font, style text decoration, por ejemplo. Solo que la diferencia es que se pone con guión, pero como esto es JavaScript, se pone con punto. Cada lenguaje tiene sus particularidades. Muy bien, y ahora lo que vamos a hacer es aprender a crear cosas de la nada y a eliminar cosas dentro del documento de HTML. Entonces, para crear por ejemplo un párrafo nuevo, vamos a poner var barra igual document, como siempre refiriéndonos al documento, y vamos a ponerle el método createElements, que es un elemento que trae ya el JavaScript, y entre comillas vamos a poner el elemento que queremos, si es un H1, si es un H2, en este caso va a ser un párrafo. Lo cerramos y aunque aquí ya hemos creado al elemento, el elemento existe pero no está incluido en el documento todavía. Entonces, para poder incluirlo en el documento, vamos a llamarlo como siempre al documento. Vamos a usar body para decir en qué parte del documento queremos que esté. Como sabemos, el párrafo está dentro de la etiqueta body. Y escribimos el método append_child, que es para agregar cosas. Entonces, entre paréntesis ponemos el elemento que queremos agregar. En este caso es la variable parra, de párrafo. Ahora ya existe la variable, pero no la vamos a ver porque existe un párrafo pero no tiene nada escrito. Y como escribimos algo, pues así como hicimos con output, con la propiedad inner html, y entre comillas escribimos algo. Cerramos acá, grabamos, vamos a nuestro documento y vemos que hay un error. Dice que innerHTML no es una función. Porque no es una función, es una propiedad. Entonces le doy igual. Ven que estos tipos de errores es lo que hay que tener en cuenta. A veces uno tiene muchas cosas en la cabeza y no logra escribir bien alguna cosa. Entonces aquí ya tenemos algo. Significa que de la nada nosotros creamos un párrafo con el texto innerHTML, algo dentro del documento HTML que al principio solo tenía un párrafo y ahora tiene dos. Y podemos seguir jugando un poco más con esta nueva variable parra. Por ejemplo, si yo quiero asignarle un ID o una clase para hacer algo específicamente con este párrafo y que no afecte a los demás, entonces le doy al método set
attributes, que es colocar atributo. Este sí es un método, entonces lleva paréntesis y aquí adentro voy a colocar dos parámetros. Uno va a ser el atributo que quiero darle, puede ser un ID, por ejemplo, como hice con este output, o puede ser una clase, por ejemplo. En este caso vamos a poner un ID. Y el segundo parámetro va a ser el nombre de este ID. En este caso este nombre de ID sería párrafo. Y así, de esta manera ya tenemos nuestra variable con un ID específico para poder hacerle cosas directamente dentro del código. Bueno, ¿y qué pasa si por ejemplo yo quiero eliminar un elemento dentro del documento? Por ejemplo, si hay una navecita y un asteroide la golpea y se queda sin vida, la navecita debería desaparecer de la pantalla. Entonces, para eliminar cosas, simplemente primero pongo el nombre de la variable, después uso el método parentNode, que está llamando al padre o al contenedor de esta variable. En este caso sería body porque la agregué en body. Así que pongo parentNode para que automáticamente busque cuál es el contenedor de esta variable. Y luego el método removeChild. Y otra vez entre paréntesis el nombre de la variable, que es lo que quiero remover. Lo grabamos, vamos a nuestro documento y al actualizar vemos que ya no hay nada porque dentro del mismo código la variable fue creada, fue agregada y posteriormente fue eliminada. Todo esto pasa en una fracción de segundo que ni siquiera se muestra en la pantalla porque pasa muy rápido. Pero con esto para remover elementos removeChild y para agregar elementos appendChild. Muy bien, y para ir terminando este tutorial vamos a aprender a crear botones, que va a ser por fin un elemento interactivo dentro de nuestro programa. Para crear botones en HTML es muy sencillo, simplemente usamos una etiqueta llamada button y pues ya tenemos acá, y hay que poner un texto por dentro para que indique lo que va a decir el botón por dentro. En este caso vamos a ponerle botón, lo grabamos y vamos a nuestro documento y ya vemos que tenemos un pequeño botón con el texto botón y lo podemos apachar, aunque no sucede nada por el momento. Las características del botón, así como el diseño, el color y el tipo de letra, también pueden trabajarse con CSS para que sea justo como nosotros queremos que se vea. Ahora vamos a crear un poco de interacción con este botón. Voy a regresar esto un poco porque está todo muy tabulado para la derecha. Entonces, para tabular cosas para la derecha es con Tab, y para regresar cosas, una tabulación es con Shift Tab. De esta manera. Muy bien, entonces voy a crear una variable llamada también botón y voy a usar la propiedad querySelector dentro del documento documents.querySelector. Como pueden ver, una vez que la utilizo antes el programa la graba y ya después solo es de elegirla y ya. Y entre comillas button. Como dije anteriormente, si no ponemos punto ni numeral, se entiende que es una etiqueta. Este punto y coma afuera. Entonces a button le vamos a agregar un tipo de método especial llamado un handler o un controlador, por así decirlo. Entonces button.addEventsListener, que es para llamar un evento. En este caso el evento va a ser darle clic al elemento y este listener va a ser clic. O sea, al darle clic, puede ser clic, puede ser doble clic, puede ser otras cosas. Este método entonces lleva varios parámetros. El primero va a ser el nombre del evento. En este caso va a ser el clic. El segundo va a ser el nombre que nosotros le vamos a dar a esa función. Por ejemplo, lo que yo quiero que sucede cuando se le dé clic. Entonces esta función le vamos a poner click handler, que sería como controlador de clic. Como he dicho, cualquier nombre se le puede poner a esta función, pero tiene que ser un nombre que indique lo que hace. Entonces en este caso click de click y handle controlador. O sea, cuando alguien vea esto va a entender que esta función lo que hace es controlar cuando se le dé clic al botón que estamos definiendo acá, que por acá estamos diciendo que va a tener este listener. Y el siguiente parámetro vamos a ponerle falso. Ya agregamos un listener, pero esto no va a funcionar a menos que definamos esta función. Entonces, como definimos las demás funciones, function click handler, paréntesis, y con tres llaves vamos a poner lo que queremos que haga esta función. Como expliqué al principio de este video, las funciones se pueden definir de diferentes maneras, por ejemplo dentro de una variable, o se pueden llamar dentro de la variable misma. Pero lo más clásico y lo más utilizado va a ser poner la función
poner el nombre de la función, parámetros si necesitamos y adentro lo que va a hacer la función. Así de simple. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Click handler. Entonces al dar clic, ¿qué queremos que pase? Vamos por el momento que sea simplemente console.log y que ponga has hecho clic. Como siempre cerramos la sentencia con punto y coma, lo grabamos, actualizamos y al darle clic al botón aparece en la consola la palabra has hecho clic. Y si le doy varias veces va a aparecer aquí un numerito que es para no estar repitiendo otra vez el mismo mensaje. Simplemente este numerito está indicando que el mismo mensaje está apareciendo varias veces dentro de la consola. Esto lo hace para que no ocupe mucho espacio y podamos ver también los otros mensajes que hemos llamado. Vamos a repasarlo entonces. Creé un botón con la etiqueta button. Después hice una variable y asigné esa variable a la etiqueta button que creé anteriormente. Y luego a esta variable llamada button le agregué un evento, un listener. Este evento va a ser clic, pero como dije puede ser doble clic, puede ser que el mouse esté encima o puede ser que el mouse se quite, puede ser apachar el botón del mouse derecho sin soltarlo o puede ser soltar el botón derecho del mouse o izquierdo del mouse. Luego especifico el nombre de la función que se va a llamar clickhandler y posteriormente pongo un argumento más que lo dejé como falso. Sin embargo, este argumento pues simplemente se refiere a un detalle técnico sobre si este evento se va a dar durante una fase, que ya sea la fase de captura o la fase de burbuja, y pues es algo que sucede cuando hay elementos dentro de otros elementos. Sin embargo, en la mayoría de juegos y en la mayoría de proyectos simplemente dejémoslo como falso. Pero si quieres averiguar más cómo funciona esto de las fases, pues te invito a buscar documentación de JavaScript y de los eventos ahí en Google o en alguna página. Bueno, luego de especificar esto, ya vamos a nuestra función y nuestra función queremos que muestre en la consola un string que es has hecho clic. Pero ¿qué pasa si por ejemplo yo quisiera que al darle clic al botón solo funcionara una vez o un número de veces y después ya no funcionara? Por ejemplo, en un juego de disparos, como expliqué en el primer video de cómo se hacen los juegos, son elementos que interactúan entre sí. Entonces, si tuviera un juego de naves, al apachar el botón para disparar, pues no es que la nave dispare en sí, sino que aparecería un misil en la posición donde está la nave y ese misil avanzaría. Entonces, por ejemplo, si la nave es destruida, la función de disparar va a seguir ahí y yo no quiero que aparezca un misil de la nada porque la nave ya no está. Entonces, para hacer esto, primero colocamos el nombre de la variable que contiene el evento o listener. Ponemos remove events listener y entre paréntesis los mismos parámetros que colocamos al definir el evento. El primer parámetro entonces es cuando se hace clic. El segundo parámetro es el nombre de la función y el tercer parámetro lo dejamos como falso. Cerramos con punto y coma, lo grabamos. Vamos a nuestro documento y pues al darle clic al botón, evidentemente aparece has hecho clic y aquí me aparece un error. Me aparece un error porque está mal escrito al parecer. Event listener es listener. Remove event listener. Muy bien, ahora sí, vamos, actualizamos y al darle clic al botón pues aparece has hecho clic porque pues aquí está que al darle clic va a pasar esto, pero también al darle clic va a remover el evento. Así que si le doy clic más veces, como ven por acá en la consola, aunque le dé clic muchas veces, no va a aparecer el numerito que aparecía de que apareció más veces porque el evento ya fue removido. Por lo tanto, solo se pudo dar clic una sola vez y después se removió el evento. Pero ¿qué pasa si por ejemplo, aparte de remover el evento, quiero que desaparezca algo en la pantalla? En este caso podría ser el mismo botón. Entonces utilizo las propiedades style como una propiedad de CSS y en este caso display que es mostrar y la pongo entre comillas como none. Lo grabo, vamos, y al actualizar y darle clic el botón no solo quita el evento sino que también desaparece el mismo. Así que ya no hay botón y ya no hay evento. Todo esto va a ser muy útil a la hora de poner elementos interactivos que queremos que aparezcan o que dejen de funcionar dentro de los juegos. Entonces utilizamos none para hacer que algo desaparezca, pero si quisiera que más adelante vuelva a aparecer, entonces usamos block. None es para desaparecer y block es para aparecer. Ahora bien, voy a poner esto entre diagonales para dejarlo como un comentario. Como dije en el video anterior,
Los comentarios el programa los ignora, aunque sea una orden dentro del código. Si le pongo como comentario, pues le va a ignorar, y de esta manera nuestro botón ya no va a desaparecer, porque ahora voy a hacer que el botón haga otra cosa un poco más dinámica. En este caso vamos a contar. Entonces vamos a crear una nueva variable llamada cuenta y le vamos a asignar el valor de 0. Ya mencioné antes que al momento de poner var y un nombre se define la variable, y si se le asigna al momento un valor, eso es inicializar la variable. Vamos a poner entonces console.log, la cuenta es 2 puntos y ponemos coma y otro valor que va a ser cuenta. Vamos a grabar y por el momento pues la cuenta es 0 y pues ya, si le damos botón pues no cambia nada, pero vamos a hacer algo. A la hora de que se le dé clic al botón, vamos a escribir cuenta es igual a cuenta más 1. ¿Qué significa eso? Que el valor de cuenta, que es un número, va a cambiar al valor actual de cuenta más 1. Voy a poner también entre comentario la parte que elimina el evento para que el botón se pueda hacer clic muchas veces indefinidamente. Y vamos a poner que la consola diga la nueva cuenta es 2 puntos y escribimos la variable cuenta, pero esta vez actualizada, porque acá antes de ponerle en la consola estamos diciendo que cambie su valor. Lo grabamos, vamos a la consola, vamos al botón y ponemos la cuenta es 1 y la nueva cuenta, la cuenta es 0, y acá abajo nos aparecerá la nueva cuenta es 1. Pero ¿qué pasa si lo apacho más veces? La nueva cuenta es 2 y ve, cada vez que apachamos se suma un número. Ya empiezas a sentir la diversión, ¿verdad, amiguito? Lo que está haciendo entonces al dar clic es que esta variable cuenta se le suma 1. Puedo sumar 1, por ejemplo, puedo sumar 7, lo grabo y pues vemos que va sumando de 7 en 7. Otra cosa que puedo hacer para no poner cuenta el valor anterior y más el número es simplemente poner cuenta más igual 7. Lo grabamos, vamos y vemos que el mismo funcionamiento que estaba antes. Este tipo de estructura más igual se usa para cambiar números de esta forma. Entonces esto es como decir cuenta igual el valor actual de la cuenta, que en este caso sería 0 más 7. Es lo mismo. Y una cosa más, si por ejemplo para no poner más igual 1, porque en muchos juegos se va a utilizar eso, por ejemplo cada vez que el jugador agarre una monedita le va a sumar 1 y 1 y 1, y para ahorrarse un poco de código y no escribir más igual 1, simplemente se puede poner con más. Lo grabamos, vamos acá, actualizamos y vamos y va sumando 1 por 1. Entonces, como digo, esto es equivalente a poner más igual 1, solo que nos ahorramos un poquito y a la hora de estar escribiendo mucho código pues escribimos más rápido. Y no solo se aplica a suma, también se aplica a resta, a división, a multiplicación. Y si por ejemplo queremos poner menos igual 1, así como dice más, puedo poner menos. Digamos que la cuenta es 100 y le va a quitar menos 1 cada vez que se dé clic al botón. Actualizamos, empieza en 100, 99, 98 y pues así va a ir bajando poco a poco. Esto es con lo que respecta entonces a botones y la interacción con los mismos. En el siguiente video estaremos terminando los principios básicos. Veremos también cómo detectar entradas de teclados si se presiona una tecla en específico. Y haremos una pequeña aplicación que será muy útil y divertida. Así que si te gustó dale like y suscríbete. Y nos vemos en el siguiente. Adiós.